Vamos a considerar la siguiente ecuación. X al cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado, la circunferencia de radio A. Y vamos a calcular la longitud de la circunferencia de radio A, o sea, de la curva cuyo gráfico es exactamente ese. Entonces, que quede muy claro cómo es el gráfico de esa ecuación. Simplemente la circunferencia de radio A, ¿no? La circunferencia de radio A. Entonces, aquí tengo el gráfico de esa ecuación. Esta la estamos llamando C, la curva. Esto es menos A0, esto es A,0, esto es 0, menos A, y esto simplemente es 0A. ¿Cómo se sacan esos puntos? Cuando y vale 0. X2 vale A2, o sea, X vale más o menos A, y cuando X vale 0, pues Y vale más o menos A. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la longitud de esa curva? Entonces nosotros conocemos ya las tres fórmulas para hallar la longitud. Uno mira de esas tres fórmulas cuál es la que conviene. En este caso, cualquiera de las tres, con cualquiera de las tres se puede calcular la longitud de la curva. Vamos a calcularla con las paramétricas. Entonces la longitud de esa curva simplemente va a ser la integral sobre C de la raíz cuadrada de x de t al cuadrado más de y de t al cuadrado por dt. Y aquí simplemente vamos a escribir el t sub 0 y el t sub 1. La paramétrica, ¿no? Cuando la curva se puede dar en ecuaciones paramétricas. ¿Cuál es una parametrización de esa curva? Pues naturalmente una parametrización de esa curva va a ser alfa de t igual a x sobre a igual a coseno t, o sea que simplemente a coseno t y a seno t para t entre 0 y 2pi. Recuerden cómo parametrizamos esta curva. Esta curva la escribimos como x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual a 1, y lo que dijimos es que la raíz de x2 sobre a2 es el coseno, es decir, x sobre a es coseno t, o sea que x es a coseno t, y y sobre b vale seno de t, o sea y vale b seno de t, b seno de t, pero en este caso b es igual a, ¿no? En este caso b es igual a a. Entonces ahí está una parametrización de esa curva. Entonces lo que hacemos es reemplacemos. ¿Cuánto vale alfa prima? Entonces simplemente vale la derivada, ¿no? Menos a seno t y simplemente a coseno t. Y entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale de x de t? Este es x. De x de t es menos a seno t y de y de t es a coseno t. Entonces reemplazamos el t entre 0 y 2pi. Y simplemente la raíz de x de t al cuadrado, o sea que esto me quedaría al cuadrado seno cuadrado de t más de y de t al cuadrado. Este y de y de t es este al cuadrado coseno cuadrado de t al cuadrado coseno cuadrado de t, y esto por dt. Y ahora mi problema simplemente es calcular esa integral común y corriente. Entonces simplemente del radical por dentro yo puedo sacar factor común al cuadrado y me va a quedar al cuadrado factor común de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que vale 1. O sea, de esta expresión me va a quedar raíz cuadrada de a al cuadrado por seno cuadrado más coseno cuadrado, o sea, raíz cuadrada de a al cuadrado, que es a. O sea, aquí me va a quedar simplemente la integral entre 0 y 2pi de a por dt. Y simplemente la integral entre 0 y 2pi de dt es 2pi, o sea que simplemente esto sería 2pi por a. O sea, la longitud de esta circunferencia que está ahí, o la longitud de esa curva simplemente 2pi por a. O sea, siempre que nos encontremos una circunferencia de radio a, la longitud de esa circunferencia va a ser 2pi por el radio. Y se acabó el problema, ¿no? Entonces, esto va a ser simplemente 2pi a, ¿no? 2pi por a. Esa es la primera forma, cuando la curva se puede escribir en paramétrica. La segunda forma la voy a hacer por esta, cuando y es función de x. Entonces de aquí voy a despejar y.
y vale simplemente más o menos la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces eso es y en función de x. Entonces lo que voy a hacer es calculo esta longitud y la multiplico por 2. O sea, para calcular la longitud utilizando esta fórmula, calculamos la longitud de la parte de arriba y como la longitud de abajo es igual, la multiplicamos por 2. Entonces 2, la longitud de la curva va a ser la integral entre menos a y a, porque x varía entre menos a y a de la curva, ¿no? De la raíz de 1 más de y de x al cuadrado por dx. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues simplemente derivemos cuánto vale y'. Y' vale 1/2 de a al cuadrado menos x al cuadrado a la menos 1/2 por la derivada interna que es menos 2x. Como quien dice, este 2 con este 2 se cancela y simplemente me va a quedar menos x sobre la raíz, ¿no? A al cuadrado menos x al cuadrado. Ese es y', o sea, de y de x. Entonces esto es igual aquí a la integral entre menos a y a de la raíz de 1 más esto al cuadrado, o sea, x al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado por dx. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual simplemente a la integral entre menos a y a de la raíz, que quede muy claro, a2 menos x2 menos x2. O sea, sería a2 menos x2 más x2 sobre a2 menos x2 por dx, haciendo la operación algebraica. ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces, menos x2 con x2 se cancela, la raíz de a2 simplemente es a, entonces sería integral entre menos a y a de a por dx sobre la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Ahora, el integrando es una función par entre menos a y a, o sea, sería 2 veces a, sacando la constante, entre 0 y a de dx sobre la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Y esta integral simplemente es arcseno de x sobre a, o sea, esto es 2a por arcseno de x sobre a. Y le colocamos los límites entre 0 y a. Y esto no es otra cosa que cuando x vale a me queda arcseno de 1 que vale pi medios. O sea, esto sería 2a por pi medios menos cuando x vale 0 me queda arcseno de 0 que es 0 por 0. O sea que me queda simplemente pi medios. O sea, este 2 con este 2 se cancela y esto sería pi a. Pero esa es la mitad de la longitud. Entonces aquí sería L medios, ¿no? L medios. Y entonces despejamos de aquí L. Entonces L simplemente va a ser 2pi por A, ¿no? 2pi por A. O sea, la longitud de la circunferencia de radio A es 2pi por A, ¿no? Bueno, ahora, en forma muy análoga, en este caso, x como función de y. Si x es función de y, pues despejen. Me les va a quedar a2 menos y2. Y les va a quedar simplemente esta curva. Entonces calculen la integral de línea sobre esta curva. Entonces aquí simplemente sería entre menos a y a 1 más de x de y al cuadrado por dy. Y todo sería igual, ¿no? Entonces ahí tiene esta longitud de esta curva, se puede calcular de las tres formas. O parametrizando, o y función de x, o x función de y. Aquí va a quedar simplemente y al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado por dy. Bueno, espero que ustedes hagan ese ejercicio y lo terminen, ¿no? Hasta pronto y muchas gracias.